Hola, ¿qué tal? Soy Noam López, soy docente del Departamento de Sociales, en la sección Ciencia Política de la Universidad Católica. Bienvenidos al curso de Estadística para el Análisis Político y Social. Es un curso organizado por el CICEPA, por la Escuela de Investigadores y por la Red Peruana de Universidades. Es un curso que busca afianzar los contenidos de estadística para el análisis social haciendo uso de software. Tal como vimos en la sesión presencial, en el cual pudimos ver, para qué servía la estadística, cómo organizábamos una base de datos y luego cómo hacíamos algo de gestión de base de datos. De ahora en adelante lo que vamos a ver son los estadísticos descriptivos. La mecánica con estos videos va a ser que voy a presentar los conceptos, las ideas, relacionadas a ciertos tipos de análisis, ciertos tipos de usos de los estadísticos durante un primer momento. Luego vamos a presentar, en la mayoría de los casos, ejemplos prácticos, ejemplos aplicados de cada uno de estos conceptos. Vamos a hacer uso en el transcurso del curso, de la clase en general, de bases de datos que ustedes las van a tener disponibles, y que a través de ellos y trabajando con el SPSS ustedes puedan conseguir resultados parecidos o similares a los que nosotros vamos a visualizar en las diapositivas. Entonces, esta es una parte teórico-práctica. Luego de ello, ustedes van a poder ver los tutoriales que vamos a dejar como recursos disponibles, recursos que están en web, que son videos, en la mayoría de los casos hay mapas. Hay un wiki que es parte de un libro que se publicó hace algunos años que se llama El Tour Guiado por la Estadística Básica, y que luego de ver estos tutoriales, luego de afianzar, reforzar las cosas que hemos visto en clase, nosotros nos vamos a interactuar, vamos a dialogar de alguna forma a través de dos vías. Una de ellas va a ser haciendo uso de Skype o Hangouts, en el cual ustedes van a poder hacer sus consultas luego de terminada la sesión. Es posible que no se puedan absolver todas las consultas. En ese sentido, nosotros contamos en el curso con un grupo en Facebook en el cual ustedes van a poder escribir sus consultas en cualquier momento. Por ejemplo, no entienden la tabla de la hoja de resultados, una de las tablas, ustedes le toman un pantallazo y nos presentan su consulta. También podríamos iniciar ciertas preguntas por parte nuestra y que se convierten en un fórum, en una discusión. Entonces la idea es que durante el curso estos recursos que tengamos disponibles sean usados por parte de ustedes y le puedan sacar provecho para aprender mejor los contenidos que tiene el curso. Entonces, en esta sesión lo que vamos a ver es estadística descriptiva. Para esta parte vamos a presentar los conceptos básicos para cada una de las variables que nosotros hemos estado explorando, conociendo la sesión anterior. En ese sentido, si nosotros vemos para qué sirve la exploración de datos, podemos darnos cuenta que esta sirve para ver cómo se comportan las variables. Entonces nosotros hemos estado viendo que las variables pueden ser numéricas y dentro de ellas existe una subclasificación que pueden ser discretas o continuas. Discretas aludimos a valores, que son producto de conteos, son números enteros, y para el caso de continuas, pues básicamente el sistema de medición incluye a su vez a los decimales. Entonces, ejemplos de conteos pueden ser número de hijos, número de votos, ¿no? En el caso de una variable numérica continua, pueden ser con decimales, por ejemplo el peso, la altura de una persona. El caso de la variable discreta puede ser, como hemos visto, número de votos, número de hijos, ¿no? Entonces, discreta continua son una subclasificación de las variables numéricas o variables escalares. Por otra parte, tenemos a las variables cualitativas o variables categóricas. Estas se dividen en nominales y ordinales. Hemos estado comentando también
que las variables nominales son aquellas que en sus categorías no tienen un orden, no tienen una magnitud, una intensidad de menor a mayor, y que por el otro lado las variables ordinales sí incluyen esta característica, si tienen un orden, si presentan una magnitud. Ejemplos de variables ordinales, por ejemplo, es el nivel educativo, cuya variable está categorizada por categorías que van desde sin educación, pasando por primaria completa, secundaria completa, superior, estudios de posgrado completos, y que denotan cierto tipo de secuencia, cierta intensidad. Por otra parte, en el caso de las variables nominales, podemos usar un ejemplo como partidos políticos. Puede ser el partido aprista, puede ser el partido nacionalista, puede ser el partido Fuerza Popular, y en ese sentido, cada uno de estos partidos no presentan una intensidad estrictamente. Son simplemente nombres, son agrupaciones. Entonces, en este caso podemos decir que es una variable nominal. Con esta revisión de la clasificación, nosotros vamos a pasar a la parte estrictamente de exploración de datos o de descripción de las variables. Presentamos en un comienzo que la parte de exploración es un proceso que viene después de la recolección de información, después de haber aplicado, por ejemplo, los cuestionarios o haber implementado el sistema en web que tiene formularios en línea que registran información y que devienen en una base de datos. Luego hemos visto que después de hacer esta organización de bases de datos, lo que uno tiene que hacer es una limpieza de la base de datos, un tratamiento de esta base de datos, juntar las bases de datos si es que provienen de fuentes distintas, identificar casos atípicos, duplicados, casos raros. Entonces, cuando ya la base de datos esté limpia, esté disponible, digamos, para trabajarse, nosotros vamos a empezar a aplicar, digamos, los estadísticos. Esos estadísticos nos permiten ver el comportamiento de las variables, ver si las variables están sesgadas, ver si las variables tienen valores concentrados, ver si las variables son muy dispersos, tienen sus valores muy dispersos. ¿Okay? Entonces, todas esas características las vamos a ver en exploración de datos. Es importante mencionar que no existe una gráfica o una tabla o un estadístico que te permita resumir toda la variable. No. Necesitamos de distintos estadísticos, distintas tablas, distintas gráficas para poder describir bien a una variable. Entonces, el interés de esta parte es que ustedes puedan conocer todo lo disponible para analizar variable por variable. Se llama estadística o exploración univariada porque lo que hacemos es analizar variable por variable. Todavía no estamos viendo la relación entre variables. ¿Okay? Entonces, eso es algo importante que debemos comentar. Y en primer plano, lo que es importante mencionar y que está en el slide 3 de esta sesión es que existen medidas para cada una de las variables. Entonces, ahí tenemos una tabla de clasificación. Esta es una tabla que nos presenta los estadísticos para cada una de las variables. Por ejemplo, en la parte izquierda nosotros tenemos las variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas se dividen en dos, ordinal y nominal, como estábamos mencionando. Y podemos ver que no en todos los casos, en lo que sigue la fila, vamos a encontrar algunos valores que son estadísticos. En algunos casos vamos a ver que tienen celdas que dicen NA. En esos casos vamos a ver que los estadísticos no aplican para estos dos tipos de variables. Luego está la variable numérica, ¿okay? O la variable cuantitativa, que se divide en intervalo y razón. Esta distinción la van a poder encontrar en la teoría. Nosotros vamos a usar básicamente la distinción de si es discreto o continuo. ¿Okay? Y van a poder ver también en la fila que tenemos varios estadísticos que aplican para las variables cuantitativas. Veamos uno por uno los estadísticos. En primer momento tenemos a los estadísticos de centralización. Estos son básicamente aquellos que te permiten resumir la variable. Entonces, depende de su valor representativo. Para el caso de las variables cualitativas, que son nominales, vamos a ver que es muy usada la moda.
¿ok? La moda. Cuando tengamos variables cualitativas ordinales, vamos a poder usar la moda, pero además la mediana. Cuando tengamos variables numéricas, vamos a poder usar la moda, la mediana, pero también la media. Entonces podemos ver que a medida que vamos avanzando de cualitativa nominal a cualitativa ordinal y cuantitativa, podemos ver que hay mayor disponibilidad de estadísticos en la parte de centralización. ¿Qué es la moda? Es el valor que más se repite. El valor que más se repite dentro de tu variable. Por ejemplo, la variable es edad. Okay. Entonces vemos que la variable que más se repite es la edad de 18 años. En las gráficas van a aparecer como las que tienen mayor largo, mayor amplitud. Entonces, esas son las variables que tienen información sobre la moda. Para el caso de la mediana es un estadístico que ubica, ¿okay?, a la variable de orden de menor a mayor, y lo que hace es hacer un corte en el centro, un corte en el medio, al 50% de los casos. Y el valor que coincide con el 50%, con el percentil 50, es la mediana. Es el valor que está en el medio, al ordenarse la información de menor a mayor. En el caso de la media, podemos decir que es básicamente el promedio aritmético simple. ¿Okay? Es un promedio que es básicamente la sumatoria de los casos por la cantidad de estos. ¿Okay? Es un promedio simple, no es un promedio geométrico, no es otros tipos de promedios que podríamos generar, sino que básicamente lo que quieres saber es cuál es el promedio aritmético de la variable numérica. Entonces, tenemos ahí a los tres estadísticos de la tabla que denotan información sobre centralización o centralidad. Entonces, permítanme resumir, porque cuando alguien te dice la media, ¿no?, de edad de tal salón de clases es 18 años, nos quiere decir que en general, ¿okay?, están cercanos a los 18 años. ¿Okay? Pueden ser edades de 16 años, de 20 años, 22 años, 19 años, pero en general en el agregado aproximadamente todos están relacionados a los 18 años. Si alguien te dice la mediana de la edad de ese salón de clases es 21 años, podemos decir que se ubica en el centro y que vamos a poder tener valores menores a 21, ya que sea 19, 18, 17, como también valores mayores, 21, 23. Sabemos que está en el medio, por lo tanto debe considerar valores de ambas partes. Si le decimos a alguien que la moda de tal grupo, ¿okay?, del salón de clases es 23 años, eso significa que la edad que más se repite, la edad que tiene más frecuencia, es 23. Entonces, con eso hemos visto los estadísticos de centralización. Tenemos a su vez los estadísticos de posición. Esos estadísticos nos dicen en qué lugar, ¿okay?, se encuentran cierto tipo de información de la variable. Entonces, nosotros vamos a ver que para la parte de variables cualitativas nominales no tenemos estadísticos de posición. Recién aparecen para el caso de las variables ordinales y las variables numéricas. En todos los casos, en ambos casos, vamos a tener los estadísticos que se llaman cuantiles. Los cuantiles te indican posición. Es decir, si queremos ver hasta qué valor se encuentra el 25% de los casos, hasta qué valor se encuentra el 50% de los casos y hasta qué valor se encuentra el 75% de los casos, son estadísticos de posición. Los cuantiles se pueden subclasificar. Por ejemplo, la clasificación más conocida son los cuartiles, cuartos, que lo que hacen es dividir, ¿okay?, la variable, que está ordenada de menor a mayor, en 4 etapas, en 4 partes. Para ello hacemos 3 cortes. Entonces a cada corte se le va a denominar como primer cuartil, el primer corte. Al segundo cuartil es el segundo corte, y el tercer cuartil es el tercer corte. Con esos 3 cortes nosotros tenemos 4 partes. Cada parte va a ser un cuartil. Entonces podemos hacer n cortes y la cantidad de cortes va a arrojarnos una cantidad de partes.
Entonces nosotros podemos hacer quintiles, deciles, cuartiles y podemos escoger cualquier nivel del percentil para poder ver qué dato coincide, por ejemplo, con el percentil 73. Percentil simplemente es una escala que va del 1 al 100, 1 al 100%, y lo que queremos ver es para cada porcentaje qué valor ocupa. Entonces podemos ver el percentil 13, el percentil 75, el percentil 52 y así sucesivamente. Esas son las medidas de posición y nos permiten ver en dónde se encuentran los datos, cómo se están concentrando los datos, cómo se están ubicando los datos. Un estadístico adicional y el que viene y el que está al costado de las medidas de posición son los relacionados a dispersión. Y para este caso sí tenemos información para las variables cualitativas y variables cualitativas nominales y variables cualitativas ordinales. Para el caso de las variables cualitativas nominales tenemos a la variación modal. La variación modal no es otra cosa que el complemento a la moda. Todo lo que no es la moda. Si la moda es el valor que más se repite, todo el resto es la variación modal. En el caso de las variables ordinales, tenemos a los estadísticos, al estadístico de amplitud intercuartil o amplitud intercuartílica. Básicamente es la distancia entre el primer cuartil y el tercer cuartil. Esa distancia que existe se llama amplitud intercuartílica. Y el valor que vamos a obtener es una medida de dispersión. Para el caso de las variables numéricas tenemos más estadísticos. Por ejemplo, tenemos a la desviación estándar, a la varianza, al rango y al coeficiente de variación. Vamos a ir viendo en el transcurso del curso cómo se usan cada uno de estos. Por lo pronto, podemos hacer el énfasis en la desviación estándar y la varianza. Ambos son medidas de dispersión, es decir, nos dan información sobre la variabilidad de los casos en relación a la media. Puede ser que los casos estén muy alejados a la media o muy cercanos a la media. Entonces puede ser también que sean muy cercanos y alejados para la parte positiva de la media, es decir, valores superiores a la media, y como también valores que están debajo de la media. Entonces, la desviación estándar está en la misma escala de la variable. Si estamos trabajando con la variable edad, la desviación estándar va a estar en edades. Y nosotros vamos a poder decir que es un estadístico que nos permite ver el nivel de confianza, el nivel de calidad de la media. Porque la desviación estándar nos dice cómo están los datos, cuán heterogéneos son los datos. Y la media necesita de los datos. Para que la media sea más representativa, necesita que los valores no sean muy dispersos. Si tenemos valores muy dispersos, la media dejará de ser representativa. Entonces, vamos a usar la desviación estándar cada vez que queramos reportar la media. Es un estadístico que complementa la lectura de la media y nos da información sobre su nivel de representatividad. Okay. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Es como multiplicar 2 veces la desviación estándar y te da el dato de la varianza. La varianza, por lo tanto, ya no estará en la misma escala, en la misma medición de la variable de interés, sino que tendrá valores mayores. Y vamos a ver con qué fin se genera o se usa una varianza. Por lo pronto podemos decir que ambos estadísticos nos permiten ver el nivel de variabilidad de los datos en relación a la media. Para el caso de simetría, que es el siguiente estadístico que vamos a comentar, podemos decir que para las variables nominales no tenemos un estadístico de simetría. Para el caso de las variables ordinales, sí, Julius Pauli se presenta como aquella que tiene un coeficiente que nos permite ver si la variable está sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha. Podemos identificar el nivel de distribución o cómo está desesgada la distribución usando el gráfico de barras para este caso. En el caso de las variables numéricas tenemos 2 estadísticos de simetría, el estadístico de Pearson y el estadístico de Fisher. Ambos estadísticos nos dan información sobre la distribución que tienen nuestras variables.
Pueden ser distribuciones sesgadas o distribuciones bastante simétricas. Por último, vamos a presentar a dos estadísticos. Uno de ellos es el de apuntamiento y el otro es el de concentración. El de apuntamiento o de kurtosis está relacionado a cuán alargada o aplanada es la curva que tenemos, la curva de la distribución. Entonces, puede ser muy alargada o puede ser muy aplanada. Los resultados que vamos a obtener al analizar estas variables que tienen este tipo de características van a dar resultados ligeramente distintos. Por lo tanto, es importante ver este estadístico, el estadístico de apuntamiento. Vemos que para la parte nominal no hay un estadístico de apuntamiento, para la variable ordinal tampoco la hay, pero para la variable numérica sí. Tenemos el estadístico de Fisher. Entonces, con el estadístico de Fisher nosotros vamos a poder ver cuán alargada o aplanada está nuestra distribución. Por último, y un estadístico que dialoga bastante con el estadístico de posición o dispersión, es el estadístico de concentración. Es decir, dónde se están concentrando la mayor cantidad de casos, de valores. Para el caso de las variables nominales no tenemos, para el caso de las variables ordinales no tenemos, y para el caso de las variables numéricas sí tenemos. Vamos a usar el estadístico de Gini para ver en dónde se concentran la mayor cantidad de los casos de nuestros datos en la variable, de manera tal de que podamos hacer comparaciones, comparaciones en posibles grupos que nosotros podamos generar a partir de esta variable original. Esas son las medidas. Entonces, esta es una tabla que resume a los 6 estadísticos claves, importantes a la hora de hacer exploración univariada y que nos van a permitir entender mejor cada uno de los resultados del SPSS. Vamos a continuar ahora comentando los estadísticos que vamos a ver para cada uno de los tipos de variables. Vamos a empezar por las variables nominales y variables ordinales. El primer recurso que vamos a utilizar es el de la tabla de frecuencia. La tabla de frecuencia se puede aplicar para cualquiera de estas dos variables. Se aplica como tal porque lo que hace es presentar el número de datos, la cantidad de valores que hay para cada categoría de la variable cualitativa. Entonces vamos a ver que a esta cantidad de valores, a este recuento, se le denomina frecuencia. Y vamos a encontrar en la tabla de frecuencia, en la segunda columna, que está en la etiqueta frecuencia, y debajo vamos a poder ver los valores para cada una de esas categorías. En el ejemplo que tenemos en pantalla, que está en el slide número 5, vamos a ver que está secundaria incompleta, secundaria, superior incompleta, superior y estudios de posgrado. Estas son las categorías que tiene nuestra variable cualitativa. Vemos que, por ejemplo, los que tienen estudios superiores solo son 14 personas. Los que tienen estudios de posgrado son 233 personas. Vemos que los que tienen menor cantidad de valores son los de secundaria incompleta. Si queremos ver qué porcentaje de la variable son los que tienen secundaria incompleta, vemos en la columna del costado, porcentaje. Son el 2%. Para el caso superior, vemos que es 3.5%. La diferencia que existe entre porcentaje y porcentaje válido se va a ver cuando tengamos valores perdidos, es decir, casillas en blanco. Como lo comentábamos en la clase inicial, es posible que las personas no respondan a nuestros cuestionarios, es posible que los que rellenen los formularios en web dejen ciertos campos vacíos. En ese sentido van a ir generando información vacía, digamos, sitios vacíos, y a esos sitios vacíos vamos a llamar datos perdidos. Entonces, cuando existan datos perdidos, nosotros vamos a encontrar una distinción entre el porcentaje y el porcentaje válido. Si no hay valores perdidos, el porcentaje y el porcentaje válido van a indicar mismos valores. Y este es el caso en el ejemplo que tenemos aquí. Tenemos que los que tienen superior incompleta son el 31.7% de nuestra variable. Y
ese es el mismo porcentaje que aparece en porcentaje válido. Luego tenemos el porcentaje acumulado. En este caso, podemos corroborar que se puede aplicar la lectura de lo que presenta el porcentaje acumulado porque estamos frente a una variable ordinal. Si estuviéramos frente a una variable nominal, no podríamos leer el porcentaje acumulado. Entonces, este porcentaje acumulado lo que hace básicamente es sumar cada una de las categorías hasta llegar a 100%. Cada vez va acumulando el porcentaje de la categoría anterior. Entonces, esa es la tabla de frecuencia. Y la tabla de frecuencias va de la mano siempre con gráficas. Entonces vamos a presentar la primera gráfica que está en el slide número 7. Y en esta gráfica vamos a ver que tenemos al gráfico de barras. Es un gráfico que presenta barritas para cada una de nuestras categorías. Y la categoría más frecuente es la que tiene más barras, una mayor amplitud, un mayor largo, ¿okay?, de las barras. Vemos que podemos nosotros ordenar las variables, la visualización del gráfico de barras. La idea es poder ver que en el caso que está a la izquierda, cuál de las categorías tiene más frecuencia. Corroboramos que es estudio de posgrado, como lo habíamos visto en tabla de frecuencia. Vemos que es la barrita más larga. Si queremos ver el porcentaje acumulado, pues tenemos que hacer algunas personalizaciones en el SPSS y luego poder ver cómo van aumentando las categorías. Vemos, por ejemplo, que hasta secundaria existe más o menos un nivel parecido. Luego hay un salto interesante, un salto bastante importante. Y luego un segundo salto para el caso de estudios de posgrado. Vemos que la pendiente cambia drásticamente en estos dos momentos. Entonces la tabla de frecuencia junto a el gráfico de barras nos presentan información sobre la cantidad de los casos y el porcentaje de los casos para cada categoría. Otro gráfico también interesante es el gráfico de sectores o pie chart, ¿okay? Gráfico de pie, que básicamente es un circular que tiene partes, cortes, y presenta la amplitud de los cortes, la amplitud de las partes está relacionado de manera proporcional con la cantidad de casos que tenemos en la variable para cada categoría. Entonces vemos que los que tienen más casos son los de estudios de posgrado, los que aparecen de color amarillo, y los demás son los que tienen menos casos. Es un tip que es digamos bastante útil, es que nosotros vamos a usar el gráfico de sectores cuando tengamos una variable que no tenga muchas divisiones, es decir, muchas categorías. Pueden ser 4 categorías hasta 5 categorías. Luego, y es un poco más complicado hacer la visualización porque vamos a tener muchos cortes. Entonces una variable que tiene 12 categorías tendría 12 colores distintos en nuestro pie chart y no permitiría visualizar bien. En ese sentido, si tenemos más de 5 categorías, es mejor usar el gráfico de barras. Si tenemos menos de 5 categorías, podrías usar el gráfico de sectores. Vemos que existe una relación entre los estadísticos y los gráficos. Vamos a ver, por ejemplo, en el slide número 11, en el cual tenemos una tabla de estadísticos, que hay cierto tipo de información. Por ejemplo, el número de casos se visualiza con el N, con la letra N. Y vemos que hay casos válidos y casos perdidos. Hay 397 casos válidos. Eso quiere decir que todos los datos se están usando, porque en el caso de perdidos tenemos 0. Luego tenemos el valor de la mediana, que es 6. Luego tenemos el valor de la moda, que es 6 otra vez. Luego tenemos a los percentiles. Y nosotros en el SPSS podemos personalizar qué percentiles queremos obtener. Entonces tenemos el percentil 25, que a su vez coincide con el primer cuartil. Tenemos el percentil 50,
que a su vez coincide con el segundo cuartil, y tenemos el percentil 75, que coincide con el tercer cuartil. Entonces, para cada uno de estos cuartiles tenemos valores. Para el primer cuartil, que es el percentil 25, tenemos el valor de 4. Para el percentil 50, que es la mediana, tenemos el valor de 6. Y para el percentil 75, o tercer cuartil, tenemos el valor de 6. Entonces, podemos ver que el valor de 6 es el que más se repite, ¿ok? Porque está en la moda. Y es el valor que está en el centro. Por eso también coincide con la mediana. Coincidentemente, el percentil 50 y el percentil 75 también están en el valor de la mediana. El valor es 6. Entonces, nosotros, como tenemos una variable que está en una escala ordinal, podemos decir que podemos plantear cierto tipo de interpretaciones. ¿Okay? Entonces, podemos ver que el 50% de los casos, por ejemplo, ¿no?, tiene al menos educación de posgrado. El 50% de los casos llega hasta el valor de 6. ¿Okay? Tiene al menos. Podemos también ver que la mayoría de los casos tiene educación de posgrado. ¿Okay? Podemos también ver que el 25% de los menos educados no pasa de secundaria, ¿okay?, incompleta. Y podemos ver que el 25% de los más educados, que está en el último tramo a la hora de hacer los cuartiles, que el 25% de los educados tiene posgrado. Con esta tabla de estadísticos nosotros podemos ver y caracterizar a la variable de interés. Hemos podido usar esos estadísticos porque la variable ordinal los soporta, los permite. En cambio, si nosotros optáramos, por ejemplo, por la media, nosotros no podríamos leer la media en una variable ordinal, no se puede sacar el promedio simple aritmético. Pasemos a la siguiente, está en el slide número 12, y aquí podemos ver o corroborar, por un lado, los estadísticos para la variable ordinal, y por el otro lado, un gráfico nuevo que vamos a comentar ahora, que se llama el box plot. ¿Okay? O diagrama de cajas y bigotes, o simplemente diagrama de cajas. El box plot es un gráfico bastante interesante porque nos muestra el valor mínimo, el valor máximo, nos presenta la dispersión o dónde están concentrados los casos, nos presenta el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil, nos presenta si hay valores atípicos o valores extremos, y entonces es bastante ilustrativo porque en el libro que tenemos de tour guiado ustedes van a poder encontrar mayores usos del box plot. Mientras tanto, podemos comentar algunas cosas. Por ejemplo, que el box plot, si lo vemos de manera horizontal, ¿okay?, la raya que está en medio dentro de la cajita, dentro del recuadro, se llama mediana. La diferencia entre el primer y el tercer cuartil es el rango intercuartílico. Para la parte de la derecha vemos alertas. Vemos ciertos valores en círculos que pueden ser valores extremos y ciertos valores en asterisco que pueden ser valores atípicos. Estos valores lo que van a hacer es sesgar nuestros estadísticos de centralización, en específico el de la media. Vemos a su vez que este boxplot tiene, ¿no?, una dispersión ligeramente moderada. Tenemos una caja bastante amplia, ¿okay?, y que la variable se encuentra bastante, simétrica, ¿no? Se ubica más o menos en el centro y la raya de la mediana también estaría en el centro. Para el caso de la variable nominal, por ejemplo, aquella que alude a la variable sexo, hombre o mujer, nosotros podemos generar una tabla de frecuencias y en esa tabla de frecuencias podemos ubicar cuál es el valor que no está siendo representado por la moda. Podemos calcular ese valor. Entonces, simplemente es ver la otra parte, la contraparte de la moda, e indicar el porcentaje no representado por esta. Para la variable numérica tenemos más información.
ustedes ubíquense en el slide número 18 y ustedes van a poder ver que tenemos estadísticos bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos en primer momento a la tabla que se denomina resumen de procesamiento de casos. Para el caso de válidos tenemos a 394 casos. Para perdidos tenemos 3 casos perdidos. Y total, pues nos dice la cantidad de casos que tiene nuestra base de datos. Okay. En los descriptivos tenemos en un primer momento a la media. La media, que es el promedio simple, y como la variable es edad, estamos viendo que la edad promedio es 23,19 años. En esta tabla se genera un intervalo de confianza al 95% que tiene un mínimo y un máximo, un límite inferior y un límite superior. Este intervalo de confianza contiene al valor de la media inferido para la población. Entonces, podemos ver que la media tiene 23,19 años y el intervalo de confianza va de 22,3 a 24,0. Entonces, el intervalo de confianza contiene a la media, y con este nivel de confianza nosotros podemos hacer algunas explicaciones, estimaciones, algunos usos a nivel poblacional. Luego sigue la media recortada. La media recortada no es otra cosa que quitar los valores extremos, el 5% de los valores extremos, y quedarse solamente con los valores más homogéneos. Esa sería la media recortada al 5%. Tenemos a su vez la mediana, ya lo habíamos presentado, es el valor que se encuentra en el medio. Tenemos también la varianza y la desviación típica, ya lo habíamos comentado, es el valor que nos dice la dispersión que puede existir en los grupos de la variable o en toda la variable. Tenemos también a los valores mínimo y máximo. El mínimo, por ejemplo, en este caso es 17 años y el máximo es 63 años. La amplitud intercuartílica denota el valor de 6, y el rango denota el valor de 46. Okay, 46. El rango no es otra cosa que la diferencia entre el máximo valor y el mínimo valor. Y la amplitud intercuartílica la diferencia entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Por último, tenemos a los estadísticos de simetría y kurtosis. Simetría alude a cuán sesgada está la distribución, si está sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha, y la kurtosis, cuán aplanada está la curva. En los estadísticos ustedes van a poder ver de la tabla que tenemos el coeficiente del estadístico y en 3 casos, por ejemplo en el caso de la media, en la simetría y la kurtosis, se genera cierto nivel de error típico, que es el error que se va a conseguir o se va a captar o se va a llevar cuando se hace un estudio con estas variables y queramos hacer inferencia. Es bueno saber que ese es el tipo de error típico que tenemos para esta variable. Nosotros podemos ver que tanto el valor, digamos, 23, que es la media, como el 22,19, que es la media recortada, okay, son mayores al valor mínimo, son mucho menores al valor máximo, okay, y se encuentran entre los 46 casos, okay, que tenemos para esta ocasión. Entonces, el rango básicamente es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La asimetría es el dato que vamos a usar para ver si la distribución está sesgada hacia la izquierda o hacia la derecha. Vamos a llamar a la distribución sesgada hacia la derecha cuando el coeficiente, para el caso del estadístico, sea mayor a 0. Cuando sea un valor cercano a 0, vamos a decir que es una distribución simétrica. Cuando sea menor a 0, vamos a decir que es una distribución sesgada, que es asimétrica, y es una asimétrica hacia la izquierda. Para el caso de la kurtosis, vamos a ver que las distribuciones pueden ser aplanadas o alargadas. Cuando sean aplanadas van a ser platicúrticas, esas van a ser menores a 0. Las que sean iguales a 0 van a ser las distribuciones simétricas, y las distribuciones mayores a 0 van a ser las distribuciones leptocúrticas. Es bueno ver este tipo de variaciones en las distribuciones porque cada una de ellas va a darnos
estadísticos distintos a la hora de hacer algo mucho más agregado, o desde estadística inferencial univariada o de estadística inferencial bivariada. Entonces, eso que estamos comentando se encuentra en el slide número 21 y nos da información sobre las distribuciones de las variables. Como estadísticos auxiliares o estadísticos que nos permiten ver cuán buena está la media, tenemos a los estimadores M o M-estimators, que son estadísticos alternativos a las medidas de centralización clásicas como la media, la moda, la mediana. Se les considera un poco más robustos que los primeros, porque son representativos ante distintas distribuciones de la variable y son resistentes, ¿okay? O sea, son menos variantes, ¿okay? Son menos invariantes cuando hay cambio de valores. Entonces, son robustos por la parte de la distribución, pueden tener cualquier tipo de distribución, y son resistentes si hacemos algunos cambios, ¿okay? En los valores. En la parte gráfica para las variables numéricas tenemos en la parte de la izquierda algunos estadísticos que hemos estado describiendo, y en la parte de la derecha tenemos el boxplot. El boxplot en este caso ya no es tan simétrico, vemos que la caja está más sesgada hacia el valor inferior, la mediana también está sesgada y está más cercana al primer cuartil, y por el lado superior, por el lado de arriba, nosotros podemos ver a los valores extremos. Vemos que la amplitud intercuartílica se denomina IQR, y los bigotes, el mínimo y el máximo del boxplot, se plantean en relación de la amplitud intercuartílica. Si la distancia es, por ejemplo, 3, entonces nosotros vamos a tener que multiplicar 1.5 por 3, que es 4.5, para calcular la distancia de los bigotes en relación a la caja. Si nosotros queremos hacer algunas personalizaciones, pues tiene que ser en relación a la multiplicación que le vamos a hacer a la amplitud intercuartílica, puede ser por 3, por 4. Es bueno saber que por defecto se suele trabajar por 1.5 y que luego de los valores mayores a 1.5, nosotros vamos a encontrar valores extremos y valores atípicos. Cuando se aleje 1.5 más del valor, vamos a llamarlos extremos. Y cuando se aleje 3 veces más de la amplitud intercuartílica, vamos a llamar valores atípicos. Esas dos explicaciones ustedes lo pueden encontrar en el slide número 25 y el slide número 26. Cuando queremos contrastar el gráfico del histograma, que es el gráfico que está en la parte de la izquierda, que es un gráfico estrictamente para numéricas, se parece bastante al gráfico de barras, pero que a diferencia de este, todas las barritas se encuentran apiladas o juntas. Nos describe bastante bien el tipo de distribución que tiene nuestra variable. Vemos, por ejemplo, que tiene mucha distribución en un comienzo y luego va bajando. Podríamos decir que su sesgo es hacia la derecha. Este sesgo, esta distribución, también se puede visualizar en cierta forma en el boxplot. Entonces, el boxplot, que lo hemos estado viendo, nos presenta los casos extremos y atípicos en la parte de arriba. El histograma lo va a presentar para la parte de la derecha. Con el histograma, ¿qué podemos ver? La asimetría, si está sesgada o no la variable, y podemos ver la kurtosis, si está aplanada o alargada la variable. Nosotros podemos ver que los valores con mayor participación estarían dentro del rango, el mínimo y el máximo. Vemos que el cambio dependiente en el histograma se van a representar por el gráfico que denominamos ojiva. La ojiva no es otra cosa que la acumulación de la participación de cada caso. Evidencia evidentemente los cambios sutiles o cambios drásticos que podrían haber a la hora de generar la distribución. Entonces, si hay distribuciones diferentes, nosotros vamos a poder encontrar patrones o pendientes diferentes. Por último, el gráfico que vamos a presentar es el gráfico de barra de error o error bar. Ese gráfico, a diferencia del boxplot, presenta un intervalo, que es el intervalo de confianza para la media, y la media se visualiza por una circunferencia en el intermedio. Entonces vamos a poder ver que ese gráfico solo aplica para numéricas porque tiene la media, y esa amplitud del intervalo nos permite ver
en un ejercicio de iniciar una inferencia, una posterior inferencia, el valor que podría tomar la media en la población. Y esos valores están dentro de ese intervalo de confianza. Entonces va a poderse desplazar en cualquiera de esos valores. En nuestro caso, la media es 23.19, tal como se presenta en el slide número 31. Y vemos que el intervalo de confianza va de 22.3 a 24. Entonces vemos que esa es la amplitud y esos son los valores que podría tomar la media. Algo que también nos dice es que en el caso, si nosotros nos fijamos bien en el gráfico, es que en el eje vertical tenemos a la variable edad, pero ahí nos presenta media más menos 2ET. Entonces es importante saber que esta es una estimación con más menos 2, ¿okay? de veracidad. Entonces, para este caso, nosotros vamos a decir que este gráfico sirve para hacer una inferencia, ¿okay? Sirve para hacer un argumento en base a una medida que puede ser ya poblacional. Es importante recordar que este gráfico básicamente representa la dispersión de la media y puede dialogar bastante bien con el box plot, que podemos poner al costado y podemos ver dónde se ubica la mediana, si está simétrica o no, y podemos compararla con otros error bars para poder ver si hay diferencia o igualdad de los valores medios. Esto de diferencia e igualdad es un tema concerniente de estadística y variada, pero con este gráfico se nos da luces para poder plantear ciertas hipótesis. A manera de conclusión, nosotros podemos decir que existen estos estadísticos específicos para cada tipo de variable, existen gráficas para cada tipo de variable, y que es necesario saber cuándo aplican, cuándo no, porque podrían llevar a equivocaciones. Una segunda idea es que los gráficos dialogan con las tablas. Los gráficos dialogan con los estadísticos. No podemos reportar solamente los gráficos o solamente los estadísticos. Para esta parte de exploración es importante hacer dialogar a los estadísticos y las tablas de frecuencia junto con los gráficos disponibles, de manera tal de que el análisis sea mucho más completo, más detallado y podamos entender mejor el comportamiento de nuestras variables.